Bendiciones, bienvenidos a la clase número 3 de homilética. Vamos a ir aquí hablando de la estructura del sermón, trayendo más algunos ejemplos para que podamos entender mejor cómo funciona cada una de las partes. Vamos entonces ahora a tocar en la parte de las divisiones principales y las subdivisiones del sermón, o sea, los puntos principales y sus subdivisiones. Para facilitar la exposición del tema del sermón bíblico, generalmente se divide primeramente en puntos específicos, que vendrían a ser los llamados divisiones principales, y en subdivisiones. En primer lugar, tenemos que pensar que los puntos principales no deben ser menos de 2 ni mayores de 5 o más. No tienen que ser mucho debido a que la gente olvida de qué predicó el predicador. Entonces, cuanto menos puntos, mejor va a quedar para que la gente no se olvide. El ideal es que sean 3 puntos. Los puntos principales son parte en que se ha dividido el tema específico del sermón bíblico a partir de la pregunta clave. Trata de ideas generales que encierran muchos elementos. Las respuestas a la pregunta clave nos permiten ampliar y dividir el tema específico que se va a predicar en el sermón bíblico. Ejemplo. Base bíblica, 1 de Tesalonicenses 4, 12 y 3. Tema, todos los creyentes deben vivir en santidad. Ahí, introducción, que el predicador va a poner ahí lo que va a hablar. Y ahí vamos a la proposición o a la tesis. La Biblia hace serias amonestaciones de que debemos vivir en santidad. Pregunta clave o sentencia interrogativa. ¿Para qué el creyente debe vivir en santidad? División principal 1. Para hacer la voluntad de Dios. 1 de Tesalonicenses 4, 3. División principal 2. Para ver a Dios. Hebreos 12, 14. Y división principal 3. Para adorar a Dios. Salmo 96, 9. Observe que la palabra clave que es utilizada aquí en la pregunta debe de repetirse aquí en los puntos, porque son la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para ver a Dios y para adorar a Dios. Só por este bosquejo, sin ninguna lectura más y ninguna explicación más, ya queda muy claro lo que cada uno de los creyentes debe aprender, ¿cierto? Se queda muy fácil. Queda fácil de no olvidar lo que fue enseñado. Las divisiones principales responden a una sola pregunta. Otra vez aquí, observe. ¿Cuál era la pregunta? ¿Para qué el creyente debe vivir en santidad? Las respuestas son solo para esta pregunta. Para hacer la voluntad de Dios, para ver a Dios y para adorar a Dios. Nada más. Entonces, observe que las divisiones principales responden a una sola pregunta. No se olvide de esto. La función de las divisiones principales en el tema del sermón. Primero, asegura la unidad de la exposición del sermón. Segundo, asegura la claridad del sermón, porque una idea se comprende mejor cuando se le puede examinar por partes. Aquí debemos, cuando hablamos de la parte de la división del sermón, tenemos que nos acordar de cuando algunas raras veces los médicos nos recomiendan, nos recetan un remedio que es homeopático. ¿Qué quiere decir? Es un remedio que va a hacer efecto de forma más lenta. Usted tiene que tomarlo durante más tiempo porque el efecto en el organismo va a ser de forma más lenta.
pero va a ser muy efectivo. Entonces, cuando vamos a predicar, los predicadores tienen que estar conscientes en esto, y por eso en una clase anterior yo dije, tenemos que dejar de ser ansiosos, porque queremos hablar todo una sola vez. Debemos hablar las cosas en dosis homeopáticas, o sea, una cosa a la vez, para que esto pueda quedar claro y bien comprendido y aprendido por la gente, ¿ok? Entonces, va a quedar mucho más fácil, la gente va a aprender mucho mejor si en cada predicación va a tener que enfocarse solamente en un aspecto del tema. Promueve la discusión progresiva del sermón. No basta que la congregación note que está bien organizado el sermón, sino que noten la progresión del sermón bíblico al pasar de división a división. ¿Por qué los puntos del sermón son importantes? Exactamente por esas cuestiones. Hay gente que pone ali un texto, no sabe que va a hablar del texto y habla de tantas cosas y no hay una organización, no hay una progresión, no hay una claridad, no hay una unidad en lo que va a decir. Y por tanto, dice muchas cosas y al final la gente no aprende nada. Entonces, los puntos son muy importantes porque es ahí a donde está la esencia de la enseñanza. La introducción tiene su importancia, la pregunta clave o la sentencia interrogativa tiene su importancia porque va a nos ayudar a establecer los puntos del sermón, pero los puntos también son muchísimos importantes. ¿Por qué? Porque es aquí en esta parte, el cuerpo del sermón, que vamos a estar desarrollando exactamente el tema que nos propusimos anteriormente. Entonces, otro punto, sostiene el interés de la exposición del mensaje en el sermón, porque al pasar de división a división, provee descansos mentales que alivian el cansancio de todo sermón. Y cuando el sermón está también bien estructurado, esto despierta la curiosidad y el interés de la gente de saber cuáles son las respuestas. Por ejemplo, yo cuando voy a escuchar a alguien predicando que la persona lee el texto, yo automáticamente ya viene a mi cabeza una pregunta. ¿De qué va a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser la enseñanza de este texto? Yo ya me quedo con muchas preguntas en mi cabeza. Ahora, la gente en general no tiene esta costumbre, no tiene este hábito, no tiene esta práctica. Entonces, escucha un texto y no hay ninguna pregunta en su cabeza, ninguna curiosidad, nada. Cuando usted hace la pregunta, la sentencia interrogativa, eso ya ayuda a la gente a que empiecen a pensar sobre el tema que se va a hablar. Usted empieza a despertar la curiosidad de la gente. Cuando usted hace una pregunta, por lo general, la gente quiere escuchar una respuesta. Entonces, si ellos no hacen las preguntas a sí mismos, usted les ayuda preguntando y dando las respuestas por medio de los puntos del sermón. Y de esta forma, esto ayuda a mantener el interés, porque usted dio la primera respuesta y él se queda curioso, deseando conocer cuál es la segunda respuesta y cuál es la tercera respuesta. Entonces, se sostiene el interés de la exposición del mensaje en el sermón. ¿Ok? Por eso los puntos del sermón, claros, objetivos, bien estructurados, también son importantes por todas estas razones que ya hemos visto hasta aquí. Las divisiones principales en el sermón, en el tema del sermón, precisa la selección del principio de división que ha de regir en el plan del sermón. Entonces, ahora vamos a ver algunas orientaciones que pueden ayudarte en cómo organizar estos puntos. El principio de selección permite que la estructura del sermón tenga una misma relación. Una vez determinado el principio de división, este debe de ser
observado uniformemente en todas las divisiones principales del sermón. Este principio que está hablando aquí, no es, usted no va a poner algo más en su bosquejo, no. Este principio ya va a estar clarificado, ya va a estar expreso en la pregunta que usted va a hacer a la tesis. En su sentencia interrogativa ya va a estar explicado, ya va a estar presente, ya va a estar presentado cuál es el principio de selección que usted utilizó. O sea, cuál es la palabra clave de la pregunta a la tesis. Y esta palabra clave es que debe estar presente en todos los puntos para marcar la respuesta. El principio de división se determina por una palabra clave. Esta palabra clave pudiera estar en el tema declarado, en la proposición o en la pregunta clave del sermón. Por ejemplo, el tema, la ocupación sana de la mente. La base bíblica, 1 de Timoteo 4:13, la introducción, la proposición. El creyente tiene una ocupación sana o debe tener una ocupación sana. Observe que la palabra ocupación está en el tema, la palabra ocupación está en la proposición. La pregunta clave o la sentencia interrogativa. ¿Cuál es la ocupación sana del creyente? Observe, en el tema ocupación, en la tesis ocupación, en la pregunta ocupación. División principal. Y ahí vienen las respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es la ocupación sana del creyente? Primero, la ocupación de la lectura. Segundo, la ocupación de la exhortación. Tercero, la ocupación de la enseñanza. Observe que esta palabra clave está desde el título del sermón hasta el final. Y esto va a quedar, la repetición de esta palabra clave es exactamente lo que va a hacer con que la enseñanza quede marcada y grabada en la mente y en el corazón de la gente. Como la palabra clave es la que indica cuál principio de división está gobernando la división del tema del sermón, debe aparecer en cada una de las divisiones principales del sermón. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo con el principio de causas. Por ejemplo, las respuestas a las siguientes preguntas forman la división principal del sermón. Vamos a ver el ejemplo, el principio de causa. Entonces, la pregunta es, ¿qué causa llevó al apóstol Pedro a negar al Señor? Entonces, la respuesta va a ser, Pedro negó a Jesús por causa de esto, por causa de esto o por causa de esto. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Qué causas llevó a Eva a comer el fruto prohibido? Eva comió el fruto prohibido por causa de esto, por causa de esto y por causa de esto. ¿Ok? Entonces, esta palabra causa es una forma, un principio por lo cual podemos utilizar para las divisiones del sermón. Pero ahí, observe que esta palabra tiene que estar en el título, tiene que estar en la sentencia, en la tesis, tiene que estar en la sentencia interrogativa y tiene que estar en los puntos del sermón. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo con el principio de efecto. Por ejemplo, ¿qué efectos produce el pecado en el hombre? O entonces, ¿qué efectos produce en el creyente la falta de oración? La palabra clave es efecto. Va a estar en el título, va a estar en la tesis, va a estar en la sentencia interrogativa y va a estar en los puntos del sermón. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo al principio de las razones o pruebas. Ejemplo, ¿qué razones podemos dar para esperar la segunda venida de Cristo? Y ahí la respuesta, la razón tal,
la razón tal y la razón tal. Por esta razón y por esta razón. O entonces, ¿qué pruebas debe manifestar un creyente bautizado en el Espíritu Santo? La prueba tal y la prueba tal. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo al principio de los medios o requisitos. Por ejemplo, ¿qué medios necesitamos para vencer la oposición satánica? Tal medio y tal medio. ¿Qué requisitos son necesarios para que un pecador sea considerado salvado por Jesús? Requisito tal y requisito tal. ¿Ok? Estão vendo como esta palavra clave, que vai estar presente em todo o sermão, vai ajudar a poner el sermão em um hilo, em uma linha, e não se escapar do objetivo principal, vai dar uma unidade, uma claridade, e vai ajudar a que a gente entenda, aprenda bem, y se acuerde después de lo que escucharon. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo al principio de las preguntas lógicas secuenciales sobre una doctrina. Por ejemplo, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Quiénes necesitan del nuevo nacimiento? ¿Qué debe hacer el pecador para nacer de nuevo? ¿Ok? Entonces, obviamente, cada una de estas preguntas va a ser el tema de un sermón. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es tal cosa. El nuevo nacimiento es tal cosa. El nuevo nacimiento es tal cosa. ¿Quiénes necesitan del nuevo nacimiento? Necesitan del nuevo nacimiento tales personas y tales personas. ¿Qué debe hacer el pecador para nacer de nuevo? Debe hacer esto y debe hacer esto. Entonces, observen que estas palabras claves siempre van a estar ahí para marcar y fijar bien la enseñanza. Una vez que se ha determinado el principio de división que va a regir en el plan del sermón, el predicador tiene que formular las divisiones principales del sermón, que sean formuladas como oraciones gramaticales completas. Por ejemplo, la ocupación de la lectura, la ocupación de la exhortación y la ocupación de la enseñanza. Uno podría simplemente desear poner simplemente la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero ahí no queda claro. Entonces, los puntos principales deben ser oraciones gramaticales completas para que cuando uno toma solo una de estas expresiones, pueda entender claramente de qué se trata. Por tanto, si usted pone simplemente la lectura, la exhortación y la enseñanza, la gente no va a saber de lo que, de hecho, puede estar queriendo hablar. Pero si pones la ocupación de la lectura, ya queda claro. La ocupación de la exhortación, muy claro. La ocupación de la enseñanza. Entonces, debe ser frases, oraciones gramaticales completas, que sean formuladas con la mayor uniformidad posible, lográndolo cuando la palabra clave se encuentra en cada división del sermón bíblico. Como hemos visto aquí, ocupación, ocupación, ocupación. No debe haber repetición de las ideas mismas en las divisiones principales del sermón. Obvio, cada punto va a abordar una idea, cada punto del sermón va a ser una respuesta a la pregunta de la sentencia interrogativa, ¿cierto? Entonces, no voy a contestar dos cosas en el mismo punto. Cada punto, una idea. Deben tener coordinación, es decir, coherencia y fluidez, para formar así una unidad lógica en el sermón bíblico.
que sean formuladas de tal manera que produzcan un efecto acumulativo en el sermón bíblico. Reglas para las divisiones principales del sermón. Primero, conjunto de divisiones principales. El conjunto de divisiones principales debe cubrir toda la proposición del sermón bíblico, o sea, debe cubrir toda la tesis. Segundo, cada división debe de ser distinta a cada otra división, como ya hemos dicho. Todas las divisiones deben de estar relacionadas con el tema del sermón. Todas las divisiones principales deben de ser, en lo posible, corta en su declaración. ¿Y por qué? Porque queda más fácil de acordarse. Si es una declaración muy larga, la gente no va a se olvidar muy fácil. 5 debe tener al menos 2 subdivisiones. 6 debe de ser anunciadas antes de pasar a explicarlas, ¿ok? Entonces, primero se hace el anuncio de la división, punto 1, no necesitas decir punto 1, ¿cierto? Puedes decir, estamos hablando, las ocupaciones sanas del creyente. ¿Qué ocupaciones sanas del creyente debe tener? Ok. En primer lugar, debe tener la ocupación de la lectura. En segundo lugar, debe tener la ocupación de la exhortación. Después debe tener la ocupación de la enseñanza. Entonces, usted no tiene que decir el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. No. Pero estos puntos tienen que quedar claros para quien está escuchando. Entonces, primero se dice cuál es el punto y después se explica el punto. Las subdivisiones del sermón bíblico. Las subdivisiones son partes de la división principal que están relacionadas con las divisiones principales y que sirven para hacer una adecuada exposición, es decir, dividen a la división principal en partes más específicas. Ejemplo, para hacer la voluntad de Dios, punto 1, ahí la subdivisión. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Resistiendo al diablo, no entrando en tentación. Para adorar a Dios en santidad, en su santo templo. Ahí están las explicaciones de cada uno de los puntos. Para poder formular las subdivisiones en las divisiones principales del sermón, el predicador debe recurrir a preguntas a las divisiones principales, el mismo tipo de pregunta que uno hace a la tesis, que van a me dar los puntos principales. Yo también hago una pregunta al punto principal. Para tener las respuestas, voy a tener las divisiones siguientes. Entonces, yo puedo preguntar si la pregunta es, como dice aquí, para hacer la voluntad de Dios. Yo puedo preguntar, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿O por qué hacer la voluntad de Dios? ¿O cuándo hacer la voluntad de Dios? Para adorar a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? ¿Dónde adorar a Dios? Ahora, obviamente, también estas preguntas que yo hago al punto principal, por lo general, debería ser, en la medida do posible, una pregunta sola, ¿ok? Si yo estoy preguntando cómo, voy a explicar solamente el cómo. Si yo decido preguntar el cuándo, entonces voy a contestar solamente el cuándo. Y si yo pregunto por qué, voy a contestar solamente el por qué. Todos los puntos de la subdivisión van a contestar también preferentemente una sola pregunta, porque de lo contrario empieza a juntar mucha información y la gente se va a olvidar. Reglas para las subdivisiones del sermón. Cada subdivisión debe de ser distinta a las otras subdivisiones de los puntos principales, obvio.
Segundo, todas las subdivisiones deben estar relacionadas con la división principal correspondiente del sermón. Entonces, debo fijarme en este punto. Estoy tratando ahora de este punto, de este aspecto. Entonces, todas las explicaciones que voy a dar tienen que ver solo con este aspecto de este punto. Todas las subdivisiones deben ser en lo posible cortas en su declaración. Y ahí vamos a la conclusión del sermón. Si empezar bien es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Ahí otra cosa muy importante que vamos a hablar más adelante es el tiempo que debemos utilizar en cada predicación. Una predicación muy larga por lo general no se aprovecha mucho. Entonces hay un tiempo ideal que incluso científicamente está comprobado que es el tiempo que la gente tiene la capacidad de mantener su atención y no distraerse. Cuando se ultrapasa este tiempo, probablemente la gente empieza a ponerse inquieta, empieza a cansarse, se distrae con cualquier cosa y ahí el sermón se pierde, ¿ok? Pero vamos a ver más adelante esta cuestión del tiempo. Es terrible que nosotros hayamos tenido un excelente propósito en nuestro sermón, una buena base bíblica bien analizada, en armonía con un excelente asunto, con su buen tema, proposición intachable, palabra clave, buen bosquejo, pero si no sabemos concluir, de nada sirve el resto del trabajo. Y otra cosa importante también cuando hablamos de tiempo es que la conclusión del sermón también no debe ser larga. Así como la introducción no debe ser muy larga, la conclusión también no debe ser muy larga, debe ser más cortita. El tiempo mayor del sermón debe ser exactamente en los puntos. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejantes hasta que el público, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su discurso. Entonces es importante que uno sepa cómo concluir. Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Punto. Nada más que eso. No inventa más nada, no crea más nada, no hable más nada. Es el consejo de todos los maestros en la predicación. Pero ¿cómo se tiene que terminar? La conclusión es la parte final del sermón bíblico. Es la etapa donde el predicador expone las conclusiones finales de la argumentación bíblica. Función de la conclusión del sermón bíblico. Primero, tiene la función de un resumen de las ideas principales del sermón bíblico y refresca la mente del auditorio. O sea, es como hacer un recordatorio de cada uno de los puntos, un recordatorio del tema, de la proposición, de los puntos del sermón, ¿ok? No se va a predicar otra vez, simplemente hacer un recordatorio rápido. Estamos hablando de tal tema, la Biblia dice esto, y vimos que es así y es así, ¿ok? Un recordatorio rápido. Otra función de la conclusión es enfatiza y reafirma aquello que ya ha sido declarado en el sermón. Por lo tanto, no es una parte para nuevas ideas o argumentos tardíos, no. Como ya hemos dicho, simplemente se va a hacer un repase, un recuerdo de lo que ya fue dicho anteriormente. Imprime la verdad expuesta de un impacto en un impacto final en la memoria del creyente. Si uno, por si acaso, en algún momento se distrayó un poco o perdió alguna cosa, aquí en la conclusión tiene la oportunidad de rescatar lo que se había perdido porque usted va a hacer este
esta recapitulación, este recuerdo de todo lo que fue dicho. Obviamente, como ya hemos dicho, del tema y de los puntos principales, no de cada puntito ahí predicando otra vez. Trae todo a un foco ardiente de encuentro personal con la vida del oyente. Aquí está una parte muy importante. Como hemos dicho anteriormente y en otras clases, usted puede hacer la aplicación del sermón mientras esté hablando de cada punto, pero cuando llega aquí al final es necesario también hacer una aplicación general más intensa, porque todo lo que fue enseñado tiene que estar de encuentro a la persona de la vida de quien está escuchando. Tiene que impactar. Entrega los asuntos vitales y eternos del Evangelio a la decisión del oyente. O sea, es un desafío. Usted ya conoce ahora esta verdad, sabe qué debes hacer y cuál va a ser su actitud ahora delante de esto que has escuchado y aprendido. En otras palabras, entonces, entrega los asuntos vitales y eternos del Evangelio a la decisión del oyente. Cuando hablamos aquí a la decisión, no estamos hablando del tema que algunos tienen por costumbre en muchas iglesias de llamar a la gente a pasar a la frente y tomar una decisión por Cristo. No, estamos hablando de la decisión personal de la persona de aplicar lo que ha aprendido en su vida, posicionarse personalmente cuanto a las verdades que ha aprendido. ¿Va a seguir a viviendo de la misma forma o va a tratar de cambiar y hacer las cosas como fue predicado? Sugiere el camino de acción, ¿ok? Él ya aprendió, él ya sabe ahora cuál es el camino, entonces la conclusión va a apuntar este camino claramente otra vez para que sepa lo que debe hacer. Indica un contraste dichoso y favorable con la verdad rígida y severa. La formulación de la conclusión del sermón. La recapitulación, como ya hemos dicho, recoge en una sola mirada las perspectivas generales de todo el camino recorrido por el sermón bíblico. El predicador debe recordarle a la congregación los puntos fuertes de su sermón en cada parte de las divisiones principales. No los vuelve a predicar, solo las menciona para refrescar la memoria de sus oyentes, para prepararlos para la aplicación. La aplicación. Se define a la aplicación como el proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente a los oyentes, a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente. Consiste en dirigir la palabra de Dios a la vida de los oyentes en los aspectos personal, familiar, social y eclesiástico, es decir, hacer que la palabra viva de Dios hable a cada uno en particular. Tiene en cuenta las divisiones principales del sermón bíblico para realizar la aplicación. Tipos de aplicación. Una aplicación puede ser progresiva. Son las verdades espirituales que se aplican a los oyentes durante toda la prédica del sermón bíblico. Esto es, en cada división o subdivisión del sermón bíblico, ¿cierto? Entonces, como ya hemos dicho, cada punto usted predica y ya hace la aplicación de aquel punto a la vida de los oyentes. Puede ser una aplicación final, es la que se aplica al final del sermón bíblico y tiene que ver con el propósito del mensaje bíblico para toda la congregación. Ahí tengo que me acordar cuál era mi propósito inicial, ¿cierto? Principal de este sermón. Y ahí aquí en la aplicación final es este aspecto que tengo que enfatizar en este momento. La demostración.
que el predicador muestre la manera de llevar a cabo la aplicación sugerida. Entonces, no es solamente decir a la gente, usted tiene que hacer esto, esto tiene que estar en su vida debe estar de esta forma. Tiene que decir cómo va a llevar a cabo las enseñanzas que escuchó, ¿cierto? Puede ser, de repente, tiene que orar más, o tiene que leer más la Biblia, o tiene que estar en los estudios bíblicos, o tiene que compartilhar más el Evangelio, etc. Ahí depende del tema, obviamente, depende de la enseñanza, necesita que esta parte sea hecha. Por ejemplo, sugerir que la persona haga un autoexamen de su corazón, de sus pensamientos, de sus actitudes, etcétera, que confiese sus pecados a Dios, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es muy importante esta orientación para que, de hecho, en la práctica la gente pueda hacer lo que ha aprendido. La persuasión. Para poder persuadir se necesita haber echado un buen cimiento sólido de conocimiento a través de todo el sermón, definiendo con claridad cuál es el deber de que se trata. Entonces, queda la tarea de persuadir la voluntad a cumplirlo. Se puede hacer por medio de una apelación a los deseos fundamentales que hay en todo hombre de ser feliz, de ser mejor de lo que es, de tener seguridad en cuanto a los valores de la vida, de ser amado y aceptado. ¿Ok? Entonces, se puede apelar a estos deseos fundamentales para persuadir la voluntad de la persona cuanto a lo que se enseñó en la predicación. La invitación. La invitación es la fase donde el predicador pasa a la acción, pasa a pedir a sus oyentes que tomen una decisión cuanto a la forma como van a seguir viviendo después de lo que escucharon. Y observen bien, esto no quiere decir que pasen a la frente y hagan una oración, repitan una oración, ¿ok? Esta invitación es un llamado a que la persona de hecho pueda reflexionar y ahí donde está mismo tome una decisión personal, ella con Dios, de lo que quiere hacer y de lo que va a hacer de ahí por adelante. Requiere mucho cuidado para que no sea manipulación emocional, pragmatismo religioso, intimidación o cualquier otra cosa que enmascare una acción verdadera y sincera. Entonces, es un aspecto que tener mucho en cuenta, ¿cierto? Nada de manipulación emocional, que lamentablemente es lo que vemos mucho. Nada de pragmatismo religioso, no tengo que hacer esto porque todos hacen así. O nada de intimidación, como también vemos muchos predicadores utilizando este recurso, o cualquier otra cosa que enmascare una acción verdadera y sincera de la persona. Consejos prácticos para la conclusión. Sea cualquier la forma de conclusión que uses, hazla adecuada al conjunto del sermón. Claro que dependiendo de cuál es el tema que estás predicando, vas a necesitar de una forma de conclusión. Entonces, esta conclusión debe ser de acuerdo con la necesidad del tema, la necesidad que el tema presenta para que sea efectivo a la gente. No use frases repetitivas en la conclusión. Sé breve. No escribas círculos y más círculos. Desciende en línea recta desde las alturas de tu disertación al mismo corazón de los creyentes, ¿cierto? Entonces, si imaginamos unas líneas, un gráfico, vamos a ver aquí la introducción,
¿cierto? El avión está despegando. Aquí el sermón llegó al punto máximo. Cuando llegó aquí al punto máximo, no hay más nada que decir, la conclusión de una sola vez, ¿ok? Entonces no se va alongando y hablando cosas y haciendo círculos y repetindo las cosas. Acentúa el lado positivo más que el negativo en la conclusión del sermón. Haz la conclusión personal a cada oyente. Nunca distraigas la atención ni debilites la fuerza de la conclusión del sermón con una apología, o sea, una defensa, una excusa o una justificación. Evita las expresiones humorísticas en la conclusión del sermón bíblico. ¿Por qué? Porque van a distraer a la gente y sacarla de la reflexión del objetivo que exactamente se va a llevar a cabo aquí en esta parte de la conclusión del sermón. Y abstente de cualquier acto que distraiga la atención. ¿Ok? Con esto vamos finalizando aquí nuestra clase número 3. Bendiciones a ustedes. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.